Ok, estamos grabando, entonces, ¿qué les parece si antes de iniciar este tema acerca de Daniel 11 y cómo es que Roma está reflejada en la profecía, Roma pagana y la metamorfosis Roma papal, la transformación en Roma papal y luego el sincretismo cristiano? ¿Qué les parece si antes vamos en oración a dar gracias al Eterno? Necesitamos su bendición y su guía. Vamos, los que tengamos el privilegio podemos ir de rodillas. Muy bien, oremos. Eterno Padre Celestial, Santo, Santo, Santo es tu nombre, Jehová de los ejércitos celestiales, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Dios, el Dios vivo, el Dios eterno. Señor, tú prometiste un pequeño remanente al final de la historia terrenal. Somos parte de tu remanente, pero estamos sitiados por la abominación desoladora de la cual hablaste a través de tu profeta Daniel. Padre, estamos en cautiverio en este mundo, solo tú nos das la libertad. Por medio de ese bendito sacrificio de tu Hijo amado, nos has dado la oportunidad de ser libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acompáñanos, Padre, en el estudio de tu palabra. Necesitamos que nos ayudes a discernir. Por eso solicitamos humildemente tu presencia, para que nos corrijas, nos redargullas, nos instruyas, nos eduques. Pero sobre todo, Padre, que a través de este estudio puedas despertar nuestras conciencias, comprender en qué etapa de la historia estamos parados. Gracias, Padre. Bienvenidos tus santos ángeles, ministros del Evangelio. Derrama, por favor, tu Espíritu Santo. Te lo imploramos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Humildemente, en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Amén, mis amados. Amén. Ay, algún día podremos conocernos, si Dios permite. No tengo el gusto de conocerlos aún en persona, pero tenemos una cita bajo el árbol de la vida y hay que llegar, hay que llegar. Es una lucha tremenda, es una carrera. No es como la Olimpiada terrenal, pero es una Olimpiada hacia el triunfo en Jesús, Señor nuestro. Nos tocó vivir la historia y estar en la recta final de esta carrera espiritual. Parece ser que cada vez somos menos. Es que el enemigo ha logrado controlar el poder civil y las religiones. Eh, por eso nuestro Señor Jesucristo no le faltó nada. Su mensaje ha sido completo. Cuando habló con la samaritana se refería a nosotros. Ella estaba preocupada, ¿no? Dice, Señor, ustedes dicen que la salvación está en su templo, allá con ustedes, allá en su denominación. Pues nosotros decimos que aquí, porque aquí está el pozo que nuestro padre Jacob nos heredó. ¿Qué opinas? Jesús la mira con ternura y le dice, mira, hija, la hora viene. Significa nosotros, hoy, los aquí reunidos. La hora viene. Y ahora es Jesús poniendo su mano hacia su pecho, refiriéndose a él mismo. El ahora es, el yo soy. Cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni aquí ni allá. ¿Qué quiso decir? En ninguna asociación religiosa. Cristo no viene por grupos religiosos.
y se adorarán en espíritu y en verdad. O sea, no va a ser en tradición y costumbre, como han caído todas las religiones en este mundo, sino en espíritu y en verdad, dice. A esos verdaderos adoradores, dice, me refiero. Hay adoradores por todos lados, ya sea para el bien o para el mal, pero hay un grupo selecto que Cristo le llama, les denomina los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad, abajo de un árbol, en una isla, en una prisión, en el bosque, en el desierto, donde invocamos el nombre de Jesucristo, ahí nos preside. Este engaño es fatal, es como un hipnotismo mundial. Ya he tocado este tema, lo he subido a YouTube, a Face, pero para los que no lo han escuchado, esto de Venezuela, que todo el mundo está, casi todo el mundo está pendiente con la acción de Estados Unidos de invadir una nación de una manera arbitraria como siempre lo ha hecho. Eh, es cierto que el señor Nicolás, el más duro, ha llevado al país a la crisis que se encuentra ahora, al socialismo, donde solo se dedican a destruir como parásitos. Y es que pertenece al foro de San Pablo, de Sao Paulo, creado por los jesuitas, firmado en la Capilla Sixtina del Vaticano y firmado principalmente por Lula da Silva, Castro Ruz y Hugo Chávez. Hugo Chávez fue alumno del Papa Negro, el general de los jesuitas, Arturo Sosa, fue su maestro. De hecho, Arturo Sosa es de Venezuela. Y por ende, pues Nicolás Maduro también es un pupilo, ¿verdad? Es masón grado 33. Todo está planeado, solamente es un peón que tiene que ser movido del camino, es solamente un show, montaje. Eh, la Corina Machado, la señora Corina Machado, que supuestamente ganó en las elecciones anteriores como vicepresidente, estudió en la Universidad de Yale, Calaveras y Huesos, fundada por Aleister Crowley, satanista, y también Walt Disney, otro satanista. Ah, el propósito es sembrar el caos para obtener el nuevo orden mundial. Todos los representantes del Senado, la Cámara de Representantes, el Senado y el sistema judicial fueron capacitados en universidades jesuitas. Todos. México también tiene su Skull and Bones, su calavera y huesos. Aquí se les conoce como los juramentados, hacen un juramento. Se autodenominan el Yunque, la ultraderecha en el poder, también fue fundada por los jesuitas. Ellos controlan todo. Ah, curiosamente, la señora que supuestamente está ahorita como vicepresidente, la señora Delcy Rodríguez, también es de la misma formación. ¿Por qué no trajeron al señor Diosdado Cabello, que también es un hombre supuestamente acusado por dirigir el cártel de los soles? Esto tiene años. De hecho, todos los cárteles fueron fundados por la DEA y la CIA y la CIA. Y el FBI, bueno, lo que es la CIA y el FBI, sus líderes son caballeros de Malta. Caballeros de Malta. Lo que son ellos son los guardianes de los tesoros del Vaticano. Y los caballeros templarios, que son el grupo bueno, el grupo de choque vendrían siendo los caballeros de Colón, que llegaron en el siglo XVII a Estados Unidos.
y hoy controlan la política. Pero los caballeros templarios son los que arman las guerras, ¿ok? Son mercenarios de una empresa privada dirigida por Eric Prince y Dennis Jackson, que se autodenominan los templarios para defender la causa de Dios. Cuando hablan de religión, inmediatamente nos recuerda el papado, ¿no? Que se autodenomina Dios en esta tierra. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. La razón por qué China y Rusia no protestan es porque también ellos obtienen una tajada del pastel. Son masones de alto grado, solamente, por eso vamos a ver los videos donde aparece el señor Maduro, pues está sonriendo, saludando, llegando, aterrizando a Estados Unidos y diciendo inmediatamente Happy New Year, poniendo los dedos pulgares al frente, como saludando. Su esposa también, sin haber sido esposada. Es muy obvio, pues. Y es que estos de la élite son muy malos en hacer esos montajes. Siempre se equivocan, cometen muchos errores, como cuando su supuesto viaje a la NASA y tantas cosas. Como el mundo está siendo engañado, pero hay un propósito, la Agenda 2030. Es inminente, la ley dominical es inminente. Pero miren qué interesante, en el libro de Daniel, capítulo 11, verso 31. Bueno, el capítulo 11 de Daniel es el más largo de este libro. Y aquí está la historia desde Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, pero vamos a enfocarnos en donde inicia la Roma papal en el verso 31. Aquí comienza, hay una transición de Roma pagana a Roma papal, una metamorfosis, ¿verdad? Donde dice el verso 31, y serán puestos brazos significa ayuda del Estado, de su parte, y contaminará el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo. Hay algunas Biblias que dice sacrificio, y hay unas que las letras ah, no son, no son igual que el resto de la escritura. Entonces, esta palabra fue añadida, lo dice Primeros Escritos en la página 74. Dice que la palabra sacrificio fue añadida por sabiduría humana, pero no pertenece al texto. Y es ahí donde Guillermo Miller comprendió cuando se fue a 2 de Tesalonicenses 2 en adelante, porque dice Pablo, escribe, porque Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, ¿verdad? Venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios. Se escucha muy bajito, casi no se oye. Casi no se oye. No, no se oye, muy bajito. A ver, qué bueno que me avisaron, por favor, porque no estoy pendiente de eso. A ver, voy a hacer un cambio aquí, voy a quitar el micrófono. ¿Qué tal me oyen ahora? ¿Me escuchan ahora? Sigue bajito. Siempre. Y ahora Aquí se escucha súper. Yo sí lo Yo sí escucho escucho bien. bien. Yo sí escucho bien, sí. Yo sí no Sí, lo yo también escucho, bien. yo muy bajito, yo lo escucho demasiadamente bajito, no entiendo lo que dice. es posible que sea Aquí su también. teléfono. Seguramente la señal. Aquí también se escucha bien. Es posible que sea el teléfono de la hermana. Es posible que sea el teléfono, Ajá. hermanita. Que verifique su volumen, algo allí para que pueda acomodar, porque aquí se escucha muy bien. Ya le subí todo el volumen y nada. Sí, Hermanita, reinícielo, reinicie el Hermana, teléfono, reinicie. hermana, disculpe. Bueno, En la parte, yo escucho si colocas el bien que teléfono, usted lo tiene que bien. permitir. Hermana, Ok. disculpe. Déjeme para explicarle a la hermana para ver si de pronto ella sí entiende. O teniendo usted al frente su teléfono, en la parte derecha hay como especie de un altavoz allí. Húndalo allí para ver si es que de pronto no lo tienen altavoz, porque yo también estoy escuchando bien. Bueno, vamos a continuar porque Ya escuchaste. Bien, gracias. ¿En qué parte está el altavoz?
Hermana, en la parte de arriba. Y En la arriba. parte de arriba del celular sí hay como ¿Dónde dice bocina? una altavoz allí. Exacto, colóquele bocina ahí, lo chulea ahí para que se le suba la. Eso, ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, vamos a continuar. Estamos grabando. Y am, estaba mencionando acerca de la palabra sacrificio del verso 31, donde seguramente en sus Biblias dice continuo sacrificio. Viene, en algunas Biblias viene la palabra sacrificio en letra cursiva. En otras que ya están más mutiladas, lo pusieron igual que el resto de la escritura para confundir más. De hecho, la palabra sacrificio no va ahí. Como mencioné anteriormente, en Primeros Escritos, página 74, en el último párrafo, especifica que esa palabra fue adherida por inteligencia humana, pero no pertenece al texto. Y es así como Guillermo Miller fue a Segunda de Tesalonicenses 2 en adelante, donde dice que no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, ¿no? El hombre de pecado. Y luego sigue diciendo también, dice, nosotros ya sabemos qué es lo que hasta el momento lo detiene. Dice, ¿qué es lo que detiene el surgimiento de Roma papal? Dice, bueno, la caída de Roma pagana. Ah, entonces ahí comprendió que no se refería al sacrificio, sino al continuo paganismo. El continuo paganismo. Pero bueno, los traductores quizá con la intención de hacer un bien o otros con mala intención de confundir, ¿no? Porque hoy en día las sociedades bíblicas pertenecen a los jesuitas. Tengan cuidado con las Biblias nuevas. Están mutiladas. Todas están mutiladas. No nos las van a prohibir. Les han cambiado el contexto. Bien, sigo leyendo. Tengo una versión antigua, Reina Valera 1602. Y continúo leyendo. Y dice, y pondrán abominación desoladora. Esto es lo que se refería a Mateo 24, ¿verdad? Cuando vean sitiada, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que le entienda, hermanos, esto es lo que estamos hablando. Este tema se trata de la abominación desoladora. Y dice el verso 32. Bueno, para los que no comprenden todavía, porque esto lo voy a subir a las redes, obviamente, desolador es destructor. Abominación es crear un dios, una criatura, de una criatura ser un dios. Eso es, un ídolo, y lo especifica mucho en Ezequiel 8, Ezequiel 9, ¿ok? Donde Dios le muestra al profeta Ezequiel la idolatría que se había levantado dentro de su pueblo, en su propio templo, que fue construido para la adoración de Jehová. Vaya, qué cosas. Entonces, por eso fue que cuando en el año 70, cuando llega, después de Cestio Galo, viene Tito, sitió a Jerusalén, llevaron a cabo un acto idólatra. Clavaron su estandarte del dios Mitra y el dios Marte de la guerra y hicieron un ritual con incienso. Eso lo vieron casi todos dentro de las murallas. Los discípulos estuvieron pendientes y se dieron cuenta que Jesucristo se refería ahí a este evento, porque el conflicto de los siglos dice tan pronto como el estandarte del ejército pagano, dice, fuera clavado en tierra sagrada, ¿verdad? Los escogidos tendrían que escapar. Y ahí fue la oportunidad que escaparon. Así que, bueno, historia más corta, no quedó piedra sobre piedra. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos que habitan Israel ahorita? En breve, son Házaros, una raza babilónico-sumeria que se traslada por el Cáucaso y que anduvo de nómada en el Medio Oriente por durante muchos siglos. Finalmente se estacionaron ahí después del siglo III. Israel fue ocupada. Ellos copiaron mucho la tradición eh, del Talmud, mezclaron el hebreo con el germano, porque son una raza babilónico-sumeria que también mezclada con germanos, alemanes. Por eso se llama Yiddish. Su lenguaje no es hebreo nítido o nativo hebreo, no lo es. Es Yiddish. Un alemán puede entender a un judío en muchas palabras. Entonces no pertenecen a las 12 tribus, esos que están ahorita ahí en el territorio de Israel, que son unos criminales y que
son parte del nuevo orden mundial y es una nación protegida por los Rothschild, quienes están moviendo los hilos de este nuevo orden mundial. Obviamente detrás de ellos también está ¿cómo se le usa? Estado profundo. Y el estado profundo son los jesuitas. De esos nunca los vamos a ver. Se reúnen en el sótano del Vaticano, llevan a cabo constantes reuniones y no dudo que el mismo Lucifer los esté instruyendo, personalmente, personalmente. Bien, regresemos entonces a las escrituras. El verso 32 dice, con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Miren qué interesante, violadores del pacto, ¿quiénes son? ¿A quiénes representan? A un pueblo que traicionó a Dios. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará, es decir, se mantendrá un remanente. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. ¿Quiénes son esos sabios? Los reformadores, Wycliffe, Martín Lutero, Jerónimo, Knox, todos están nombrados en el conflicto de los siglos. Ellos fueron los sabios que nos dieron ese conocimiento sobre la protesta. Darán sabiduría a muchos, caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo por días. ¿Por qué dice por días? Las versiones antiguas, pero muy antiguas, bíblicas, se referían a 1260 días, que es el periodo de tiempo más corto en el libro de Daniel. Tiene 4 periodos de tiempo, profecías de tiempo, y la más larga es la de 2300, Daniel 8:14, ok. Dice, pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a espada y fuego, cautividad, la persecución, 1260 años, ¿verdad? Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, o sea, los reyes de los príncipes de los Países Bajos fueron los que dieron el salvoconducto a Martín Lutero para presentarse en Wittenberg, ¿verdad? En la protesta de Spira, a enfrentar a los líderes del papado para, pues, eh, compartirles la luz que Dios le había dado acerca de que la tradición y la costumbre no tiene sentido y no es por obra, sino por fe, ¿verdad? La sola fide, solo la fe y la gracia. Y ahí empezó, o sea, eso se refiere a pequeño socorro ahí. Muchos se juntarán a ellos y con lisonjas. Muy bien, voy a brincarme al verso 40 para ir un poco más rápido. Aquí ya estamos hablando de Roma papal en Daniel 11. Miren qué interesante, que Daniel 11 y Daniel 12 son la misma historia. Solo que los que pusieron la numeración fue para hacerla más fácil de comprender y encontrar las citas bíblicas. Pero es la misma historia. Eh, el Daniel 11 tiene 45 versículos. ¿Sabían ustedes que estamos viviendo en el verso 44? O sea, ya la última parte. De hecho, solamente falta la ley dominical. ¿Qué más falta de las profecías? ¿No? Estamos en el sexto sello, estamos en la séptima trompeta, están esperándonos las 7 posteriores plagas que vienen después de la ley dominical. Estamos en la séptima iglesia, la de la Odisea, la del juicio, la que se siente rica y que no tiene necesidad de arrepentimiento ni perdón. Vaya, todo cuadra bien. Así que en el verso 40 dice, y no creo que abarcamos todo por cuestiones de tiempo, y el verso 40 dice, empero al cabo del tiempo, las versiones antiguas dicen, empero al cabo del tiempo del fin, ¿ok? El tiempo del fin. El rey del sur se acorneará con él. Quiere decir que le pegaría al rey del norte. El rey del norte representa aquí, en esta parte de la historia, en esta época de la historia, al papado, el rey del norte. El rey del sur es la masonería operativa, que naciera como el rito escocés, con 100 grados, esta hermandad secreta, y luego el rito de York, que se divorciaron y vinieron huyendo a América, a Estados Unidos. Los que fundaron Estados Unidos en realidad eran masones del rito de York. Y muchos dicen es que Estados Unidos es un país protestante. No. Bueno, que la mayoría eran protestantes, sí, pero no era declarado un país protestante, porque nada más dice que
Una bestia que sale de la tierra, Apocalipsis 13, tenía 2 cuernos de cordero. Eso significa que se le va a levantar un gobierno más libre con 2 partidos políticos, que es el republicanismo, y no me refiero a los republicanos actuales, el republicanismo y el protestantismo, es decir, libertad civil y libertad de religión. Se aseguraron de que esa nación no tuviera un monarca, un rey, y que la iglesia no tuviera un papa, sino que cada quien fuera libre de su conciencia a adorar de acuerdo a sus convicciones morales. Esa es la libertad. Esa es la verdadera libertad. Ni Dios nos obliga. Así que fue en 1798 que ocurrió cuando Napoleón Bonaparte envió al general Alexander Berthier a arrestar al Papa Pío VI, con el pretexto de los crímenes a la humanidad, la Santa Inquisición, cuando en realidad fueron los jesuitas quienes financiaron este golpe a Napoleón Bonaparte, ya que el Papa Clemente XIII los había deshecho a la orden de los jesuitas, porque se enteraban los papas que los jesuitas querían tumbarles el trono, y bueno, como 2 o 3 veces fueron excomulgados desde su fundación en 1540. Pero ya para 1798 los jesuitas querían ser reinstaurados otra vez al poder, al servicio papal. Y así fue que Pío VII los restauró otra vez. Y ahí vienen, esta vez nada los podrá detener, ¿verdad? Dice Génesis 11:6. Estos tienen un mismo propósito y nada los detendrá de lo que tienen pensado hacer. Impresionante historia. Me encanta Dios. Me encanta, me gusta, me gusta. Porque, no sé, se aseguró que las Sagradas Escrituras fueran nuestra instrucción, que conociéramos la agenda de Dios. Eso odió Satanás. Por eso trató de desaparecerlas, quemándolas, destruyéndolas y por medio del papado prohibiéndolas. Vaya. Entonces, en el verso 40 dice, y el rey del norte se levantará contra él como tempestad con carros, el rey del norte, el papado, y gente, porque Napoleón era masón, ¿ok? Y sus familiares varones, a todos los metió a la misma hermandad secreta, rito de York antiguo y aceptado, que es así como lo nombran. Dice, a caballo muchos navíos entrará a las tierras e inundará y pasará. Esto se refiere y tuvo un cumplimiento en el año 1991, cuando por primera vez un papa, Juan Pablo II, pisa tierra norteamericana. Por primera vez, ni el presidente Truman permitió hacer alianza con el papado, en este caso Pacelli, después de la Segunda Guerra Mundial, solicitó al presidente en turno, Truman, que hicieran las paces para que por el bien de la paz mundial. Invitación que rechazó tremendamente con una carta. El presidente Truman lo rechazó y le contestó que hacer pacto con ellos sería traicionar la memoria de aquellos que habían muerto por intrigas del papado. Bien, así que Juan Pablo II finalmente toca tierra norteamericana, besa la tierra cuando baja del avión, como un chamán, como un brujo que reclama su tierra, la tierra de su propiedad. El segundo Papa Benedicto llegó un poco más lejecitos a la Casa Blanca. El siguiente, el tercero, fue Francisco I, ahora sí, llegó a donde se hacen las leyes, al Senado. Miren, nada más qué pasos tan grandes va dando el rey del norte, el papado. Aquí ya atravesó. Y esto ocurrió, obviamente, ¿qué inteligencia tienen los jesuitas? Como primero ellos crearon el socialismo. Después del socialismo dijeron, no, pues el capitalismo, ¿no? Y luego dijeron, no, pues está bien, vamos a hacer una hegemonía mundial, un poder económico mundial. O sea, tesis, antitesis y síntesis. Eso es brillante. Lo lograron. Así que se une con el presidente Ronald Reagan para este proyecto de la paz mundial. A la revista Time le llamó, ¿cómo se llama?
el pacto santo, la unidad santa, porque finalmente derrumbaron el muro de Berlín, cae la Guerra Fría, eh, ya no se llamaría entonces la Unión Soviética, sino Rusia. Gorbachev, que fue capacitado por los jesuitas, fue el que hizo esa alianza también con Juan Pablo II para derrumbar la Guerra Fría. Y surge también Lech Walesa allá en Polonia, por cierto, el Papa era de Polonia, Juan Pablo II, y salen con ese asunto de la perestroika, ¿verdad? Y eso fue muy sonado todo esto. 1991, hermanos, es un paso gigante, porque hasta en México y todo el continente americano, no le puedo llamar Latinoamérica porque no hablamos en latín, no todos hablamos en latín. Entonces, eh, adelante, estoy grabando, pero adelante, por favor, si quieren opinar. Qué pena, hermano, disculpe. Es que no sé si usted está presentando las diapositivas y si las está pasando Ah, o solamente se quedó en la primera, ok, pero no, no no. las estoy viendo. Bueno, es que las estoy preparando para el final. Sí, pero Perfecto, todavía no las gracias. Qué estoy pena. avanzando. Sí, gracias. Gracias. Para allá vamos ahorita. Este, Nada más quiero dar un pequeño esbozo de cómo es que fue avanzando el papado, el rey del norte. Bien, pero dice aquí, a ver, el verso 40, mire, 41. Fíjense, tierra deseable se refiere a Estados Unidos. Ya no puede ser Israel, porque no quedó piedra sobre piedra. Por eso Jesucristo dijo, he aquí de vuestra tierra es dejada vacía, ¿verdad? Se quedó vacío. Y ahora la tierra deseable que se vuelve a mencionar aquí se refiere a Estados Unidos, donde nace el mensaje de los tres ángeles en 1844. Tremendo. Y dice, y vendrá a la tierra deseable, o sea, hasta Estados Unidos llegaría, y muchas que provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y lo primero de los hijos de Amón. No hay tiempo para explicar esto, pero esto está impresionante. Bueno, les adelanto, esto se refiere a los gentiles. En este caso nosotros que nacimos en tierras paganas, acá en América, que venimos de una mezcolanza de entre españoles indígenas y portugueses indígenas, y bueno, así que eso se refiere a nosotros como una gentiles, correcto. Miren qué interesante, aquí lo que menciona el conflicto de los siglos acerca del sincretismo. Cuando nace el papado, la iglesia, el fundador de la iglesia católica, el rey Constantino el Grande, ¿verdad? Satanás lo utilizó como Dios utilizó a Pablo. Y muy parecida a la conversión, muy parecida, muy parecida. Satanás no copia nada que no sea verdadero. Así que el pueblo de Dios estaba cansado de tanta persecución, tanta masacre, que finalmente Satanás puso una trampa, haciéndoles creer que también Constantino se había convertido como Pablo, que perseguía al pueblo de Dios, y ahora Constantino ya no va a perseguir al pueblo de Dios. Pero pues había condiciones, ¿no? De hecho, primero establece la ley dominical el 7 de marzo del año 321. Bien, pero no fue sino hasta el concilio de Nicea en el 325 cuando se impone las doctrinas que habrían de regir a la iglesia cristiana católica hasta el día de, bueno, no todas, porque han ido cambiando, varían mucho, cambia de parecer según sus necesidades, sus intereses. Entonces, pero aquí la iglesia, esos son los detractores del pacto. Aquí hubo un sincretismo. Dice el capítulo 3, una era de tinieblas, nada más una partecilla. Voy a leer. Dice, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema, de modo que casi imperceptible las costumbres del paganismo penetraron a la iglesia cristiana. ¿Se dan cuenta? Estos son los detractores del pacto santo. También. O sea, no nada más fueron ellos. Acá entre nosotros, en esta época, también hay detractores. Bueno, siempre va a haber hasta que Cristo cierre, ¿verdad? Que es el cierre de la gracia, pero mientras siempre va a haber apostasía. El espíritu de avenencia, dice, mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles
Por la pompa, el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Hay un sincretismo, es decir, cuando una iglesia está a punto de desaparecer, se agarra a otra o recurre a otra artimaña para prevalecer, que es lo que ha hecho Roma todo el tiempo, ¿no? Eso es el sincretismo eh, religioso, que es lo que ha estado haciendo la iglesia adventista corporativa hoy en día. Y vamos a darle, ok, vamos a hablar acerca de esta presentación, el poder del Vaticano. Miren, nace aquí la visión que tuvo en el puente Milvio, aproximadamente en el 312 aproximadamente, Constantino, que estaba dividida la Roma pagana entre Oriente contra Occidente. Igual ahora, ¿no? Los ortodoxos estaban en contra de Occidente, de Oriente contra Occidente. Los ortodoxos contra el papado romano, pero ahora ya han hecho las paces. En aquel entonces sí hubo guerra y Satanás le mostró una visión, un sol impresionante con una nube en forma de cruz que lo deslumbró y al consultar a una vidente, a una bruja, pues le demostró que bajo ese signo vencería. Esa es una cruz, la cruz de Malta. Y es así como se ha logrado, ¿verdad? Imponer el sol que usaron las Sagradas Escrituras para decir que el sol, la adoración en el sol sería el sol de justicia, o sea, Cristo. Y que de esa manera ya no honrarían al dios Mitra, al dios solar, pero ahora lo harían en el día del sol. El Dominus Sol Invictus. Ahora sería el domingo, ya no el sábado. El sábado siempre se guardó hasta el siglo IV, hasta que aparece Constantino en la historia. Y entonces finalmente se pone una cruz en todos los templos que estaban dedicados a las diosas Acera, a Astartet, a Diana de los Efesios, que estaba dedicado también a todos los, a Venus, a Dios Marte, a todos ellos. Se les pondría ahora una cruz. Y cristianizó todos los ídolos paganos. Es lo que hizo Roma. Y de ahí también comenzaron a trabajar en esta idolatría de los astros, el solsticio y el equinoccio, que está manifestado exactamente en la plaza de San Pedro. Si ustedes pueden ver ahí, es el símbolo del Pontifex Maximus. Aquí Constantino se autonombraba pontífice. Ponti, que significa puente, fice, artífice de puentes entre Dios y el hombre, que él sería el intermediario entre Dios y nosotros. O sea, el papado finalmente sería. Si ven ahí ustedes, en Navidad empiezan a celebrar ellos el solsticio, las fiestas saturnalias, fiestas paganas, que es lo de la Navidad, y en el Año Nuevo terminaban, de hecho hasta el 6, pero el día primero se consideraba el equinoccio. Si ven ahí en esa gráfica, es un reloj solar, la plaza de San Pedro, que le llaman, y en medio hay un obelisco. Ese obelisco marca la sombra solar y por eso en el piso han dibujado ahí un diagrama donde posa la sombra del solsticio y el equinoccio, el amanecer y el atardecer más largo y más corto del año. Y se presenta la XP, el PX, que es Pontifex Maximus. La X significa Maximus para ellos. Curiosamente, esa es la bandera de Inglaterra. Inglaterra pertenece al Vaticano. De hecho, según documentos sellados en el sótano del Vaticano, todos los países pertenecen desde 1302 con la bula papal de Bonifacio VIII, la Unam Sanctam Ecclesiam. No voy a entrar por ahí, es un tema muy, muy profundo. Pero, sobre todo Inglaterra, porque se hizo un pacto de transición de la propiedad basado en las leyes marítimas. Es otro tema muy profundo, es mucha información. Así que ahí van a ver la bandera del Pontifex Maximus, que es la bandera de Londres. Y vemos como la simbología se va manifestando como la del dios Dagón o Shamashi Adad, el dios pez, que tenía esa mitra.
en honor también la cruz solar que tiene el Papa, que es el mismo gorrito que utilizaba también Dagón, el dios Dagón. Y vemos ahí cómo el dios solar está representado por esta cruz de Malta, desde los fenicios, mucho antes. Ahí vemos cómo la utilizaron también los templarios y la utilizan mucho esas insignias en las vestimentas papales. Ese báculo que tiene ahí un supuesto Cristo escurrido, lo utilizaban los brujos en el siglo XII, XIII, si no me equivoco, en una burla a Cristo de que nunca ascendió, que se quedó ahí y lo usaban los brujos para seguirlo sosteniendo ahí. Bien, Hermano Carlos, disculpe, sí. hay dos manos levantadas, no sé si usted va a dar oportunidad Quisiera dar ahorita al final, para compartir bien, o al bien, final. puedo contestar ahorita, pues estoy grabando, pero Sí. si es cortita, claro que sí, adelante, si es cortita, por favor. Adelante, hermano Gustavo y el otro hermanito, si no, lo pueden dejar para el último, para explayarnos un poco más en sus inquietudes. Adelante. Si no, respetemos la grabación porque hay otras personas que lo vamos Sí, a pasar a otros grupos. sí, Guarden gracias. inquietud para el final Claro cuando que se sí, suspenda. Lo voy claro, a subir a las así redes. es. Muy bien, De acuerdo. adelante, hermanito, Gracias. adelante. Gracias. Entonces, vamos avanzando. Quiero hablar de las caballerías. La Cruz de Malta lo pueden encontrar en internet. Aquí dice, lo saqué de internet, del diccionario. Desde los templarios y los hospitalarios, Orden de Malta, surgieron muchas órdenes de caballería, pero las más destacadas históricamente fueron templarios hospitalarios, actual Orden de Malta. Son los teutónicos a los que se unieron los grandes órdenes ibéricas como Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, además de otras europeas como Jarretera, Toisón de Oro y sumando decenas de órdenes. Ahora bien, uno dice caballeros templarios, supuestamente son pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, fundado en el 1118, desaparecieron en el 1312 porque se les encontró practicando brujería. Dos caballeros hospitalarios, la Orden de San Juan, creados en 1099 al 1113. Caballeros teutónicos, orden teutónica, surgieron más tarde, enfocados en el Báltico. Aún existen como una orden religiosa dinástica. Esto tiene que ver, cuando dice dinastía, se refiere a la nobleza negra. Hay una historia muy profunda y muy oscura sobre la nobleza negra. No son de piel, no son de piel, son de espíritu. Orden de Alcántara, Orden de Montesa, Orden de San Lázaro de Jerusalén. Vaya, aquí vemos bastantes órdenes que en realidad son caballerías, pero están sujetas a los caballeros de Malta. Aquí dice los caballeros de Colón, esta es otra. Organización Fraternal Católica Internacional fundada en 1882 por el padre Michael McGivney. Siempre, todas esas caballerías del Vaticano se enfocan mucho en organizaciones filantrópicas, fundaciones filantrópicas. Les gusta hacer el bien porque es la única manera de poder infiltrarse, haciendo el bien. La Cruz Roja, por ejemplo. Miren, esta Orden de Malta, le llaman de San Juan de Jerusalén. Es una de las más antiguas instituciones de la civilización occidental y cristiana. Está presente en Palestina también. ¿Sabe? En México hay una oficina, yo no sabía. Es que ellos tienen un control, están aquí como una nación. Fue Napoleón quien les entregó la isla de Malta y ahí ellos se reúnen, ahí tienen su cuartel. Pero ahorita lo vamos a ver. Aquí están los líderes de los caballeros de Malta. Son los guardianes de los tesoros del Vaticano. Pertenecen a la nobleza negra también. Y tienen sus insignias, que en realidad son sus grados de autoridad a nivel mundial. A nivel mundial. Himmler, el
el director del servicio secreto nazi, uno de las agencias más satánicas y criminales, que por cierto el logotipo que aparece en su gorra es una calavera, por eso está relacionado con San Francisco Borgia y la Universidad de Yale, que fue fundada también por los jesuitas. Jefe de inteligencia nazi, general Klein. Aquí tenemos también a Mussolini, que era caballero de Malta, quien le entregó en 1929 otra vez el poder al papado. Ya estaba preparado como caballero de Malta. Qué curioso. Esa insignia la van a ver, es una cruz con 8 picos. Tiene un significado profundo que no voy a entrar en detalles porque no es el plan. Solamente quiero que identifiquen de manera genérica de qué se trata el poder de Roma. ¿Ok? España también, caballeros de Malta, estuvieron a favor de Hitler. Los veteranos de guerra de Estados Unidos también, ¿saben ustedes que salieron millones de dólares y lingotes de oro para financiar a Hitler desde Estados Unidos? Impresionante, qué impresionante. Y aquí tenemos por nombre a Charles Joseph Bonaparte. En 1908 los jesuitas entendieron que Estados Unidos no era un país de misión, ya tenían el poder sobre la nación, entonces crearon el FBI. Eran expertos en esto es lo de la Santa Inquisición. Nos dijeron que eran estas agencias para la protección de la sociedad, para evitar el crimen. No, ellos simplemente son guardianes del papado. Aquí tenemos a Wild Bill Donovan, caballero de Malta, principal protagonista en la formación de la CIA. Los agentes de la CIA y del FBI son todos caballeros de Malta, los líderes, perdón. Aquí tenemos a Jan McComb, también 1961 a 65. Hermana Rosa, perdón que le interrumpa. Hermana Rosalina, por favor, cierre su micrófono. Gracias. Bueno, no entendí nada, pero muy grande. Perdón, voy a continuar otra vez. Hay un micrófono prendido por ahí, por favor, si son tan amables Es el micrófono de Rosalina. Que lo cierre, por favor. Rosa María, por favor, si está amable de apagar el micrófono. Tenemos eco. La hermana Rosalvina, por favor, si es tan amable de apagar el micrófono. Ya va. Llamando a la hermana Rosalvina, por favor. No nos oye, creo que... Hermano, usted no puede silenciar el que tiene el link. El que armó el link no puede silenciar. Rosa María, por favor, si puede. Gracias, qué Listo, amable. ya, listo. Gracias, qué amables, muy bien. Ay, casi Por que favor, no puedo. tengamos cuidado, por favor, es que estamos grabando y hay una interferencia, seamos más cuidadositos. Muchas gracias. Vamos a continuar. William Casey, y por cierto, el asesinato de Kennedy fue de asuntos internos también. Eso no fueron terroristas extranjeros. Todos los golpes que han ocurrido dentro de Estados Unidos es por ellos mismos. Ok, luego tenemos a los templarios. Sembrar el caos para conspirar contra el remanente de Dios. Muy bien. Ellos fueron destituidos después en 1113 por lo mismo que se les había encontrado que tenían pacto con el enemigo. Y estos fueron pues un ejército que fundara Constantino con la cruz al frente, declarándose el ejército de Dios. Actualmente muchos masones los podrán reconocer porque se hincan con la rodilla en el piso, una sola. Eso es una declaración de rebelión. Y vemos como los templarios ahora están funcionando en forma de jesuitas, que fueron fundados por Ignacio de Loyola, quien comenzó el proyecto en 1534, pero lo pudo consolidar en 1540, aceptado por el Papa Pablo III, quien dio la orden de invadir nuestra nación, nuestro continente.
obligándonos a la religión católica, cristiana católica, ¿ok? O la hoguera, la tortura. El conflicto de los siglos 249 exactamente dice que la orden de los jesuitas nació para la destrucción del protestantismo y restablecimiento de la supremacía papal. Ahí está el juramento. Pueden descargarlo. No lo voy a leer todo. Creo que ustedes ya lo conocen. Es un juramento de servicio y eterno como cadáver al papado. Y que finalmente dicen que prometen, cuando la oportunidad se presente, hacer implacable guerra secreta o abierta contra los herejes protestantes, como han sido ordenados, extirparnos de la faz de la tierra, que no perdonarán ni edad, sexo, condición, que ahorcará, quemará, destruirá, hervirá, despellejará, estrangulará y enterrará vivos a esos infames herejes. Rasgará el estómago, el vientre de sus mujeres, machacará la cabeza de sus infantes contra la pared. Bueno, este juramento lo hacen los jesuitas, incluyendo los papas que han llegado a ser, los jesuitas que han llegado a ser papas también. Son militares capacitados en el manejo, mantenimiento de armas, en la capacitación paramilitar. Todos los jesuitas saben utilizar armas. ¿Escucharon bien? Todo jesuita tiene que pasar por una escuela militar, capacitación. Y esto los capacitan la Guardia Suiza. Que por cierto, hoy acaba apenas hace un par de días un escándalo en el edificio de la Guardia Suiza, ¿verdad? Que orgías y droga. Bueno, esto es muy sabido ya que la Guardia Suiza está conformado por homosexuales y sí, son suizos, de origen suizo. Por cierto, ellos forman parte de BlackRock, este, que son mercenarios, que son los que en realidad invadieron aparentemente una invasión en Venezuela. No fue el Pentágono. El Pentágono estaba en el mar, estaba en el aire, alrededor. Pero los que entraron fueron BlackRock, los templarios modernos. Aquí están las fotografías también de cómo ellos provocaron las guerras, las revoluciones a través de la historia en todo el mundo. No se hable de Croacia, en Yugoslavia, lean, descarguen si pueden terroristas secretos. Y la otra se llama Cortinas de Humo. Descárguenlos. Está muy interesante estos libros, información, fechas, nombres, lugares, de todo lo que han hecho estos jesuitas. Tomás de Torquemada, monje español, gran inquisidor, famoso, implacable en la administración de la Inquisición. Él tenía esa, lo canonizaron, por cierto. Pero él era el creador de estos instrumentos de tortura que todavía se pueden contemplar en algunos museos, que los han desaparecido casi a todos. Pero por ahí todavía en México, en la Ciudad de México, en la estación del metro Allende, el servicio del metro colectivo, ahí hay un museo que se llamaba de la Santa Inquisición, pero una vez que en el 91 Roma papal recuperara otra vez todo lo que le fue confiscado con las leyes de reforma de 1857, pues bueno, mandó quitarle el nombre. Así que ahora se llama el Museo de la Tortura, pero vaya que no pueden ocultarlo. Aún ahí se ve que son monjes los que están causando estas terribles torturas, sobre todo a los protestantes. Eran más castigados a aquellos que tenían la Biblia en su idioma y que guardaban el sábado que un criminal. Así que la iglesia siempre ha recurrido al poder civil para poder imponer sus doctrinas. Y Roma no cambia, no cambia. Satanás está inventando todo tipo de estratagema posible para que las personas que conocen la verdad se adormezcan en una seguridad fatal mientras él convoca a hombres y ángeles malos para llevar a cabo su conspiración secreta. Carta 1, 12 de octubre 1875. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban cuando ellos se postraban. Primeros escritos 2:13. Aquí tenemos en la iglesia de Jesús en Roma a Ignacio de Loyola,
le llaman San Ignacio, aplastándole la cabeza. En un lado está una mujer y en otro lado está un hombre. Les aseguro que si fueran animales, la Sociedad Protectora de Animales hubiera protestado y ya lo hubieran quitado, ¿no? Esa imagen. Pero como son protestantes los que están abajo pisoteados, pues nadie dice nada. Aquí tenemos esta noticia, dice que el Banco del Vaticano es el principal accionista de la mayor industria de armamentos en el mundo, sobre todo la fábrica Pietro Beretta. Ahí vemos a un obispo utilizando armas y no es especulación, ¿eh? Cuando dije que los jesuitas son incapacitados para el manejo y mantenimiento y uso de armas, y no crean que usan saloncitos, rifles de corto calibre, no, 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 son retrocargas de grueso calibre, son capacitados para la guerra. Por eso es que se le hace fácil a Roma papal influenciar a través de sus sacerdotes a los feligreses para levantarlos en armas. Ha ocurrido en muchos países. Bien, esta figura que tienen ahí nos dijeron que eran del grupo islámico terrorista Hamas. Miren, ISIS, primero fue ISIS, ¿verdad? Que tiene que ver con los jesuitas. ISIS Orusetis, IHS. Fueron formados por la CIA y el Pentágono. Por eso es que habla como dragón Estados Unidos. Hoy en día se autonombran Hamas o Al-Qaeda. Los verdaderos terroristas musulmanes no se visten de negro en el desierto. Estos se hincan con una rodilla como los templarios. En realidad pertenecen a BlackRock, la élite de los mercenarios que están al mando de Eric Prince. Son los templarios. ¿Se acuerdan el ataque a Palestina? Perdón, a Israel, apenas hace unos meses, bueno, del año pasado. Israel tiene el sistema de alarmas más sofisticado que cualquier otro país. Cualquier intruso sin permiso, suenan las alarmas, se activan. Bueno, resulta que aquí dicen que entraron estos mercenarios y que hicieron y deshicieron, mataron y secuestraron, y nadie hizo nada. Y entonces tenían ya el pretexto para invadir a Palestina, ¿no? Y seguirlos atacando y matar a gente inocente. Palestina no tiene ni ejército. Y el mundo no dice nada, ¿eh? No dicen nada que se están matando niños ahí y gente inocente. Bien, son templarios. Están conformados por mercenarios de guerra, capacitados para sobrevivir en los más terribles climas y lugares y matar tan solo con un puño. Estos están conformados por guardias suizos, mercenarios ingleses, franceses, estadounidenses. Y no son precisamente musulmanes. Se hacen pasar por musulmanes para provocar el caos. Todo es un montaje. Todo es un montaje. Templarios en México, también. Pero miren cómo los ponen, como ídolos. Creo que México contiene la clase de gente más idólatra. A nivel mundial y a nivel continental. Yo no sé por qué. Desde los aztecas y los mayas. Esto es una costumbre bien arraigada. Les encanta adorar a muñecos, fotografías y creer en ellos. Bueno, seguramente porque les funciona, ¿no? Pero no es por parte de Dios. Caballeros Rosacruz. Ya voy a ir más o menos terminando. No hablé de las demás caballerías. Habría que hablar también de los caballeros de Colón. Y los caballeros de Colón, estos están tremendos, están arraigados en la política de Estados Unidos. Y también, por cierto, hay que hablar de Opus Dei, que fíjense qué interesante, el que en Estados Unidos está guiando la Agenda 2025, Kevin David Roberts, el fundador, el del movimiento de Heritage Foundation, que subió a Trump al poder, es del Opus Dei. Impresionante, ya hablaremos después. Pero vamos a hablar de los caballeros Rosacruz. Estos se encargan de la política y la religión. No lo digo yo. Aquí dice, está en inglés.
es reconocido con el título de Rosacruces. Es una orden mística ancestral. Es una cruz en medio de una rosa. Dice aquí en el diccionario, un caballero Rosacruz se refiere principalmente al grado 18 del rito escocés de la masonería. Todos son masones, ¿eh? Una enseñanza esotérica que combina, escúchenlo, simbolismo cristiano, ¿qué les dije? La rosa y la cruz, alquimia espiritual, hermetismo, misticismo, enfocada en la sabiduría secreta. ¡Wow! ¿Qué sabiduría puede ser la secreta si lo secreto es satánico? Y la transformación interior, y que es distinto, pero relacionado con las órdenes rosacruces como Amorc, que buscan el conocimiento oculto y la evolución personal a través de prácticas como el hermetismo y la alquimia. ¿Se dan cuenta que son enfocados a influenciar, a infiltrar a las religiones? Miren nada más. Lo van a ver ahí, su legado está en el diccionario, sus símbolos, pero son masones. De hecho, ¿sabían ustedes que todos los fundadores de las religiones han sido masones? Y por ahí tengo la declaración de un masón de alto grado. Dice, yo no sé por qué los cristianos nos odian, dice, y hablan mal de nosotros cuando sus fundadores eran masones. Así lo dijo. Y de ahí me puse a investigar y dije, sí, es cierto. ¿Sabían ustedes que todas las religiones tienen un fundador humano? Constantino, fundador de la Iglesia Católica. Charles Russell, de los Testigos de Jehová. Ah, José Smith, de los Mormones. Y así, todos, todos, todos. Y muchos van a decir, ¿y los adventistas? Ahí les va. No es presunción. Se oye a presunción, pero no lo es. El adventismo histórico, historicista, no fue fundado por hombre, sino por Dios mismo. Surgió a partir de una profecía bíblica, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Ok? El chasco milerita trajo consigo un movimiento de orden profética donde comenzaba la séptima trompeta. ¿Ok? Tenemos 7 trompetas, ¿correcto? Esto es simbólico y es histórico. Las primeras 4 fue la caída del Imperio Romano: Alarico, Genserico, Atila y Odoacro. La quinta trompeta, los otomanos. La sexta, los turcos, que termina su poder en 1840. Lean el libro de Urias Smith. Y luego la séptima comienza a sonar a partir de 1840, 42 y 44, el mensaje de los 3 ángeles. El juicio investigador. De 50,000 quedaron 50. Y Satanás tembló. Porque dijo, mira lo que causó con 12 discípulos. Ahora 50. Habrá que infiltrarlos y detenerlos a como dé lugar. Así que el fundador del movimiento adventista, el histórico, no el corporativo, porque ese ya se desvió hacia Roma, está controlado por Roma, fue fundado por Dios, el movimiento adventista historicista. Interesante. Bien, esto ya lo leímos al principio, ¿ok? Están basados en la alquimia y la astrología. Lo que buscan ellos, encontrar los misterios ocultos, el misticismo y todo eso. Estos son símbolos muy satánicos, pero que pertenecen a los Rosacruces. Son masones también por el piso blanco y negro que representa el yin yang, que supuestamente entre los seres humanos está el bien y el mal. Está el bien y el mal. A ver. Ok. Bien, continuamos, que de pronto hubo un eco. Bien. Rosacruces. ¿A quién tenemos aquí? Ted Wilson, ni más ni menos. Rápidamente, recuerden que Neil Wilson, su padre, era masón de grado muy elevado. No hemos podido saber qué grado tenía.
pero él era masón, infiltrado. La hermana White, por cierto, sanciona a la masonería en Joyas de los Testimonios, creo que ahí está en Mensajes Selectos, que se aparten de la masonería, de las hermandades secretas, que a Dios no le agrada eso. Pero Neil Wilson era masón y mandó una medalla de oro a Beverly Beach, el secretario de Relaciones Públicas, al Papa Juan Pablo II. Y de ahí escribieron el libro Uniendo Puentes. Ajá. Y se refiere al pontífice. No voy a entrar en detalles, eso es impresionante. Pero tenemos a Ted Wilson, que en realidad jamás manifestó el mensaje de los tres ángeles, como Pablo, como Pedro, como discípulos de Cristo. Jamás. ¿Fue un infiltrado? Sí. Afirmativo. Bueno, tan fácil de comprender esto, que John Paulson, que fue presidente de los adventistas, era alumno del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, en la Universidad de Tübingen, Alemania. ¿Qué hacía un presidente adventista alumno de un papa? Y todavía los adventistas nominales se molestan y defienden a sus líderes. Ok, esta fotografía ocurrió el 31 de octubre del 2017, a 500 años de la protesta de Spira, donde Kenneth Copeland y Tony Palmer, amigos del Papa Francisco I, reunieron a pastores para manifestar que se acababa la protesta. ¿Por qué? Porque ya el papado había aceptado que la salvación era por gracia que se obtiene en obras. Hicieron 2 reuniones. Esa la hicieron en Estados Unidos. Pero este señor, Ted Wilson, quiso que la prensa no lo alcanzara y se fue a Rusia, a un lado del Kremlin, con los líderes ortodoxos, a celebrar el 31 de octubre. Saben que, por cierto, a partir de ahí le llaman el día de Halloween de las brujas, porque los jesuitas interpretaron que los herejes practicábamos la brujería y la hechicería y nos acusaron de herejes. Y todavía los adventistas celebran con vestidos de conejito, vestidos de muñequitos, pero no conocen la historia. Así que este señor fue a celebrar allá, según en pro de la libertad religiosa, el fin de la protesta. ¿Por qué fue a celebrar el fin de la protesta? Él no se pone enfrente para decirles, señores, arrepientan de sus pecados. Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. No, 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 no. Él fue como un títere nada más. ¿Lo premiaron? Ted Wilson. Ok, recibe la cruz de Malta. Un símbolo masónico. Ahí lo tienen, junto con su esposa, sonrientes, porque ha sido condecorado caballero de Malta con los honores que corresponde a un líder que ha logrado, ahí está, para los escépticos, caballero de Malta. Cuando vi esto dije, Señor, y aún así los adventistas nominales se enojan. Claro, ¿qué dice el profeta Oseas? Mi pueblo pereció, fue destruido porque rechazaron el conocimiento. Rechazaron el conocimiento. Oh, mis hermanos, esto, en un principio cuando comencé a notar la infiltración jesuita, me dolió mucho. Amo a mi iglesia. Sigo siendo de la fe adventista del séptimo día, pero de la fe y el testimonio, más bien. Pero la apostasía va a existir hasta que el cierre de la gracia. O sea, el movimiento adventista se consideró la espina en la carne del papado. Había que quitarlos del camino. Extirparles su mensaje, desactivarlos y convertirlos en un club social. Y lo lograron los jesuitas. Una vez que subió
su papá de él, Ted Wilson, comenzaron a entrar masones de orden de los Rosacruces. Cuando sube John Paulsen, ¡ja!, se abrieron los portones de par en par para subir, darle cargos elevados a los jesuitas disfrazados de pastores adventistas. Tenemos a Bullón, es uno de ellos también. Otros más. No voy a entrar en detalles. Sé que a muchos les ofende, pero prefiero lastimarlos con la verdad que matarlos con la mentira. Es increíble esto, pero es cierto. Ahí está. Jamás nos dio un testimonio de que realmente creía y vivía el mensaje de los tres ángeles. Jamás. Solamente fue un líder. Dios no nos llamó a ser líderes. Dijo claramente a los discípulos, el que quiera ser mayor en el cielo tiene que ser el menor aquí en la tierra, llamado a servir. Este señor salía hasta con guardaespaldas y lo recibían con gran pompa en lugares y alfombra roja cuando iba a Sudamérica o a África. Lo idolatraban. Lo idolatraban. Me consta, vi muchos videos. Esto tiene de adventista lo que yo tengo de hablar en chino o en ruso. Qué triste. Y bueno, Caballeros de Colón, no voy a entrar ahí por cuestiones de tiempo. Están los Caballeros de Colón. Es impresionante cómo infiltraron el gobierno norteamericano y así Roma logró controlar a Estados Unidos de Norteamérica con los Caballeros de Malta, los Caballeros Templarios, los Caballeros de Colón. Con razón, ahora Estados Unidos habla como dragón. Como dragón. Y bueno, mis hermanos, es triste, pero es una realidad. La verdad no peca, pero incomoda. Seguiremos siendo de la fe, del movimiento de la fe adventista del séptimo día, proclamando el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, un mensaje de amonestación para un mundo en rebelión. Dios prometió un remanente, y aquí estamos. No nos da el nombre de adventistas el pastor o el hombre. Nos los dio Cristo y dijo, reténlo hasta que vuelva. Con fe y obras, con hechos, no solo con palabras. Alza tu voz en cuello y anúnciale a mi pueblo su pecado y a la casa de Israel sus transgresiones, que me buscan como si guardaran mi ley. Qué triste, hermanos, esto es profecía. Un Acab, siempre hubo un Jeroboam, siempre hubo traidores en el campamento, ¿verdad? Y hoy no es la excepción. Satanás ha infiltrado la iglesia adventista corporativa y la convirtió en un club social, de eventos sociales, de distracción, teatro, música, y esto fue profetizado también. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Investiguen, por favor, antes que sea demasiado tarde.